Hola, me llamo Laura. Tengo 53 años, una personalidad fuerte y una vida que, a simple vista, parecía perfecta. Hasta hace poco, estaba casada con mi esposo David. Sin embargo, las apariencias a veces engañan, y nuestra vida no era tan idílica como las fotos que publicábamos en Facebook. Y no olvidemos al tercer personaje en esta historia, mi sobrino Alex. Alex, un joven de 21 años, vino a visitarnos desde su ciudad natal. Se quedó en nuestra casa mientras trataba de encontrar su camino en la vida. David y yo llevábamos casados 5 años, pero nuestra relación estaba en crisis. David siempre estaba ocupado con su trabajo, dejándome sola y emocionalmente vacía. Las cenas se convirtieron en silencios incómodos y nuestras noches se llenaron de soledad. Cuando Alex llegó, su energía juvenil y despreocupada contrastaba fuertemente con la rutina monótona que vivía con David. Desde el principio, había una conexión especial entre Alex y yo. Era algo que iba más allá del lazo familiar, una chispa que encendía una atracción creciente entre nosotros. Mi matrimonio estaba en un estado lamentable, y aunque intentaba mantener la fachada de normalidad, el vacío que sentía no podía ser ignorado. David, con su enfoque total en el trabajo, no se percataba de mi creciente infelicidad. Las noches solitarias y las conversaciones superficiales no eran suficientes para llenar el vacío emocional que sentía. Así que, cuando Alex empezó a quedarse con nosotros, me encontré buscando consuelo en su compañía. Su presencia era un alivio en medio de mi desolación. Nos acercamos poco a poco. Las miradas se hicieron más intensas, los abrazos más prolongados y las conversaciones más personales. Aunque todo parecía normal al principio, algo cambió de manera sutil pero significativa. La atracción entre Alex y yo se hizo cada vez más evidente. Me sentía viva cuando estaba con él, y sus bromas y su atención llenaban el vacío que mi esposo no podía llenar. La relación se volvió más intensa. A pesar de mis intentos por mantener la situación bajo control, no podía ignorar la atracción que sentía. La línea entre lo familiar y lo prohibido se desdibujaba cada día. La primera vez que ocurrió algo más allá de lo permitido fue un momento inesperado y confuso. Mientras dormía, Alex entró en mi habitación. Sentí un roce inesperado y al levantar la mirada, vi a Alex allí, a mi lado. El ambiente estaba cargado de una mezcla de pasión y culpa. La atracción que habíamos estado construyendo se manifestó en un acto físico que transformó nuestra relación de manera irrevocable. Aunque la satisfacción efímera era intensa, el peso de la culpa y el arrepentimiento pronto se hizo evidente. A partir de ese momento, la situación se volvió aún más complicada. La tensión entre Alex y yo era palpable, pero mi esposo no tenía idea de lo que había sucedido. Actuamos como si nada hubiera cambiado durante las cenas y en nuestras interacciones diarias. Cada gesto y cada palabra se convirtieron en una actuación para ocultar nuestro secreto. La culpa y la ansiedad se mezclaban mientras intentaba mantener la normalidad en mi vida. David se sumergió en su trabajo nocturno y yo, en mi secreto. Alex y yo compartíamos momentos a solas que, aunque breves, me ofrecían una fuga de la rutina que estaba destruyendo mi vida. La doble vida que vivía se volvía cada vez más pesada y la mentira se convertía en un peso constante. A pesar de las advertencias internas y los riesgos evidentes, continué con Alex. Cada encuentro era una montaña rusa emocional, donde la pasión se mezclaba con la culpa y la ansiedad. Mi relación con David seguía su curso, aparentemente normal, pero llena de secretos y mentiras. Cada vez que despedía a David, ocultaba mi verdadero yo detrás de una máscara de normalidad. Finalmente, el karma llegó. Mi matrimonio terminó no solo por mi infidelidad, sino porque David también había caído en la trampa de la traición. La ironía de la vida fue dura, lo que había hecho con Alex, David lo había hecho con otra mujer. El proceso de divorcio fue doloroso pero necesario. Fue una liberación, aunque también un recordatorio brutal de que la infidelidad solo lleva a más dolor. A través de todo esto, reflexioné profundamente sobre mis decisiones. Me di cuenta de que buscar consuelo fuera de mi matrimonio no fue la solución, sino una huida temporal de los problemas. Aprendí que la comunicación abierta y el esfuerzo mutuo son fundamentales para una relación duradera. Aunque mi historia termina con una separación,
también marca el comienzo de un viaje hacia el crecimiento personal y la autorreflexión. Espero que mi experiencia sirva como una lección para otros, y que puedan encontrar maneras más saludables de enfrentar los desafíos en sus propias vidas. La vida es complicada y llena de giros inesperados, pero nunca es tarde para buscar la felicidad de manera positiva y sincera.